Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 24 de noviembre del 2022, como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para todas y todos para que participen con nosotros. Es muy importante sus comentarios, sus participaciones siempre enriquecen este foro. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Bien, muchas gracias, buenos días, gracias al auditorio. Háganos llegar sus mensajes, estamos en vivo para leerlos directamente. Así es, y pues bueno, el día de hoy buscamos también tener un tema muy interesante. Hace 2 programas empezamos a hablar de un personaje muy importante que es Porfirio Díaz y cómo pues su actitud y su programa, su política acabó llevando a un levantamiento popular, ¿no? Muy importante para los mexicanos, para las mexicanas que conocemos como la Revolución Mexicana. Sin embargo, hay personajes muy importantes, muy interesantes, y hoy queremos recordar precisamente a los Magón, los cuales, si bien en la etapa ya revolucionaria como tal, pues van a tener un papel pues secundario entre comillas, aunque ahorita vamos a hablar pues cómo hasta cierto punto sus ideas permearon en el movimiento. Sin embargo, ellos son los que van a estar gestionando precisamente un levantamiento popular a inicios del siglo XX. Sí, sin lugar a dudas, creo que hablar de los hermanos Flores Magón es entender la génesis de la revolución. No podemos entender la revolución, el proceso revolucionario, estos levantamientos sociales, revueltas como tal, desde los movimientos obreros, sin las ideas en su momento que fueron colocando semilla tras semilla los hermanos Flores Magón desde antes de 1900, ¿no? Ahí vamos ahorita a analizar la presencia a través de la presa combativa, ¿no? Que es un elemento bien importante, como las ideas son tan importantes para un movimiento y para una revuelta social. Así es, pero ¿de dónde vienen los magonistas? Porque además desde su papá es una historia sumamente interesante. Y es bien interesante, ¿no? Cómo su papá fue un partícipe, él estuvo dentro de esta intervención francesa como un militar importante, originarios de Oaxaca, y se casa precisamente con una mujer de nombre Margarita, también de ideas liberales, que es interesante, ambos personajes sumamente liberales y conscientes de la situación social que está viviendo el país. Resisten ellos, son partícipes de la lucha en contra de la intervención del Segundo Imperio Mexicano, que conocemos como el Imperio de Maximiliano. Ellos van a estar levantados en armas, apoyando al gobierno de Juárez. Juarista totalmente. Juarista, y más adelante pues estas ideas de alguna forma van a heredar sus hijos, los cuales desde muy jóvenes van a tener una participación muy activa. Incluso Flores Magón, siendo joven, pues va a entrar a la cárcel debido a manifestarse en contra de Porfirio Díaz, que ya se hacía su tercer periodo como presidente, y entonces en ese entonces estudiantes de la Ciudad de México, bueno, antes aquí están los teléfonos en cabina, 4421-92-1293 y también al 4421-92-1200 con la extensión 37120. Ahorita que recuerdo llegó un mensaje de la semana pasada, ahorita lo leo, y también el WhatsApp al 4422-498788. Pero bueno, aquí esperamos sus mensajes, pero desde joven ya se ven estas ideas. Ya como tal. Bueno, como bien comentabas, los hermanos Flores Magón nacen en Oaxaca, San Antonio Oxitlán, en Oaxaca. Así y está al norte de Oaxaca este lugar donde nacen, que comentaban por ahí, tanto debía ser la Sierra Juárez como la Sierra Juárez Magón, ¿no? Por esa presencia importante. Esto hace que ya en el periodo en el cual los hermanos Flores Magón, a los 8 años que tiene sobre todo Ricardo, ellos nacen en la década de 1870, los 3 hermanos. El mayor es Jesús, le sigue Ricardo y el menor es Enrique.
A los 8 años promedio que tiene Ricardo, sus papás deciden migrar a la Ciudad de México, en la cual directamente trata de acercarlos a la educación. Sin embargo, siendo un militar que se empieza a separar de Porfirio Díaz, ya no tiene estos beneficios que muchos de sus compañeros compatriotas en la lucha tuvieron y viven una situación precaria como familia. No pueden estudiar en escuelas privadas, que ya en ese entonces existían algunas. Directamente son ciudadanos de a pie y entran a las escuelas públicas a empezar a formarse, ¿no? Así es, y bueno, dentro de esa formación, pues ellos van a tener un papel bastante importante, ¿no? Como comentamos desde el inicio, levantando la voz en contra de las reelecciones de Porfirio Díaz y en general van a ir abrazando la idea de recuperar los ideales de los verdaderos, desde su postura, por supuesto, de los verdaderos liberales, ¿no? Recordando precisamente la Constitución del 57, la cual había sido defendida precisamente por su papá, por Juárez y por todo este grupo de liberales, Ponciano Arriaga, que ahorita vamos a ver que también ahí su familia va a tener... Heredan las ideas para mantener la vigencia de esa Constitución y de lo que ahí se quedó planteado, Y ¿no? entonces, a partir de esta idea de recuperar las posturas liberales, ¿no? Porque hay que recordar que en un inicio el mismo Porfirio Díaz era un liberal, ¿no? Totalmente, que sí, y después, luchó por ello. conforme va creciendo, se va haciendo viejo, pues también va pues haciéndose cada vez más conservador, más incluso religioso. Y entonces afrancesado lo va alejando precisamente de todo lo que representaba el liberalismo de mediados del siglo XIX. Y precisamente a inicios del siglo XX va a empezar a darse un auge de estas ideas pues en contra de Porfirio Díaz, los periódicos que empiezan a surgir en ese entonces, los clubs que también van a empezar a organizarse para de alguna forma a través de la política tratar de influir en el gobierno de Díaz, el cual sabemos que pues era un dictador que no escuchaba, y a partir de ahí va a surgir también algo muy interesante. Sí, creo que el momento clave y más importante, ya como los hermanos Flores Magón, en su movimiento es 1892. Creo que es el momento cúspide en el cual hay un parteaguas entre solamente ser un estudiante más y ser estudiante ya en ese entonces de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde está estudiando precisamente Ricardo Flores Magón. ¿Y por qué es clave ese momento? Es el tercer periodo en el cual ya Porfirio Díaz se reelige y genera toda una estructura parecido a lo que llaman el día de hoy el priato que vivimos, para la estructura porfirista. Todo el Estado desbocado para la reelección del dictador en turno. Y eso provoca precisamente que Flores Magón hace un llamado directamente a sus compañeros estudiantes teniendo 18 años en la Escuela de Jurisprudencia, la cual tiene un arrastre importante y se genera una marcha, ¿no? Aquella marcha, o sea, era algo, casi era atentar contra el presidente en turno, hacer una marcha pública de ciertos puntos hacia el Zócalo, donde estaba la figura del poder. Así es, y bueno, esto va a marcar también esta postura crítica que se va a sostener a lo largo del fin del siglo XIX, iniciando el siglo XX. Como comento, pues va a haber este auge de los clubs liberales y de todos estos partidos que de alguna forma se están tratando de construir, porque durante el porfiriato pues prácticamente la libertad de organización era nula. Y entonces surge la idea de crear un periódico, el periódico Regeneración. Nace el Siglo y nace este periódico. Este periódico. Que dicho sea de paso, ellos 2 años después del movimiento del 92, en el 94, participan escribiendo en el primer periódico que se llama El Demócrata. Es como la primera participación y ya apuntes específicos en contra del porfiriato. Y ya para 1900 tenemos Regeneración. Regeneración con Antonio Orcasitas, con Jesús Flores Magón y con Ricardo Flores Magón, que van a impulsar este proyecto, dándose cuenta de la importancia de generar un espacio donde se dé a conocer lo que está pasando durante el porfiriato, un espacio donde se le dé voz a los campesinos que están luchando
por la tierra y además un espacio donde se puede escribir. Y donde empieza a sonar la palabra revolución. Revolución. Creo que este llamado del 20 de noviembre de 1910 por parte de Madero no se puede entender sin aquellas matices de revolución o de lectura que ya se le daba a Regeneración en los pequeños clubs de trabajadores, Claro, tenemos una población analfabeta importante en ese entonces, se hacían lecturas públicas del periódico que estaba en turno, ¿no? Y entonces, bueno, dándose cuenta que hay un ambiente hasta cierto punto de descontento y el surgimiento de todos estos clubs, de todos estos periódicos, precisamente Camilo Arriaga, sobrino de Ponciano Arriaga, este constituyente de 1957, va a hacer una invitación precisamente a los liberales que se están manifestando para llevar a cabo la creación del Partido Liberal en 1901. Incluso ahí participa Ricardo Flores Magón, donde pues habla precisamente de todo lo que ya viene expresando en su periódico, ¿no? Y creo que en su mismo discurso que él cierra en esta reunión en San Luis Potosí, termina diciendo que el gobierno de Porfirio Díaz es una cueva de ladrones. Y hacer esa declaración, hasta los mismos organizadores se preocupan, se espantan, porque ya va más allá de a lo que habían estado invitados, ¿no? Así es. Y bueno, de 1901 a 1904, 1905, van a tener diferentes trabajos, ¿no? Hay que recordar que los Magón no eran pues ninguno ricos o no tenían un capital como para financiarse, como Madero sí lo tenía directamente. Sí, entonces, por ejemplo, Ricardo Magón se va a ir a trabajar a Oaxaca, precisamente en el Porfiriato, donde esta zona de Oaxaca hasta toda la península, pues sabemos de toda la explotación que se dio sobre los trabajadores, sobre los indígenas, esta región donde era más fácil traer a un nuevo trabajador que mantener a los trabajadores, es decir, los llevaban a morir y seguían trayendo con engaños, con mentiras, incluso extrayéndolos de sus comunidades a los indígenas para trabajar en esta región, y esto le va a dejar también un sentimiento y una perspectiva de lo que está pasando en el país mucho más radicalizada. Tan radicalizada es que, para empezar, dicen, ¿saben qué? Esta idea de nuestro periódico se tiene que mantener, pero en México no podemos. ¿Por qué? Porque nos quitan nuestras imprentas, nos quitan el papel, nos reprimen. Entonces vámonos a Estados Unidos, que también era una postura muy... Antes de irse a Estados Unidos también pasan por el hijo del Aguizote, ¿no? O sea, primero con el Regeneración directamente es el periódico combativo, son detenidos, encerrados por un periodo, les quitan toda la empresa, quitan todo el recurso, no hay suficientes recursos, y después una alianza directamente con el hijo del Aguizote, en el cual precisamente viene aquel momento histórico de 1905, en el cual en la fachada del Aguizote se publica la Constitución ha muerto. Y eso, claro, que genera una vez más que al periódico, que los detienen a todos los que están en esa fotografía, y después el periódico lo desaparecen. Entonces, precisamente cuando ya se dan cuenta que no hay posibilidades para tener una prensa combativa, libre, expresando las ideas, y se van a Estados Unidos, ¿no? Que también, pues, de forma ahí, pues... digamos que muy ingenua, se van a Estados Unidos pensando que van a encontrar la libertad. El país de las libertades, fue completamente contraria a lo que pensaban. Sin embargo, además de que se van a Estados Unidos a tratar de publicar esta postura radical que se viene construyendo de ya hacer una revolución, choca precisamente con el otro líder liberal, que era Camilo Arriaga, ¿no? Que había creado precisamente al Partido Liberal, y se da la ruptura precisamente de estos dos, ¿no? Donde Flores Magón incluso ya toma el frente de, híjole, ahorita se me olvidó, la organización... Híjole, bueno, toma el control de la organización del Partido Liberal, y a partir de ahí van a construir, van a hacer un consenso, van a escuchar a los diferentes sectores sociales para ver cuál es el proyecto, el plan
para poder hacer una invitación a un levantamiento popular, ¿no? Sí, y ahí creo que este exilio que tienen los hermanos Flores Magón y que se empiezan a agrupar con exlardistas, con algunos mismos mexicanos que después de la independencia de Texas siguen viviendo en Texas como tal, hace que se amalgame un grupo importante de crítica. Como bien comentas, no encuentran lo que buscaban como tal, pero sí le dan un cambio en el movimiento como tal magonista que pasa de lo nacional a lo regional a nivel internacional. Ahí se vinculan directamente con el movimiento obrero norteamericano, que tiene una presencia importante en ese entonces, precisamente buscando lo que son los derechos laborales de forma más digna, ¿no? Y trabajan con algunos ex españoles, unos ex rusos, personas que ya tienen una presencia, bueno, más bien del imperio. Y anarquistas. Y anarquistas. Y ahí se teje por primera vez la red internacional anarquista. Esa es la visión que ya los magonistas empiezan a construir en Estados Unidos. Así es, y precisamente en 1906, donde ya se publica este primer manifiesto que se llama Tierra y Libertad, que además es un nombre muy interesante porque después vamos a ver que otro grupo va a retomar estas palabras. No, en este proyecto, en este manifiesto, lo que se puede ver ya son los orígenes precisamente de la Constitución de 1917, porque ahí ya habla de cómo se deben de reivindicar las condiciones laborales, ¿no? Los derechos laborales de los trabajadores y en general en este documento de 1906 lo que se va a poder ver es que no hay una idea profunda de lo que es el anarquismo, pero lo que era importante en ese entonces, él se da cuenta de que si va a ser una invitación para un levantamiento popular, pues un discurso completamente anarquista pues no va a abrazar precisamente a la población. Entonces lo que hace es escuchar al pueblo, recuperar los sentimientos del pueblo y a partir de ahí hacer un documento muy tangible, muy básico, muy poniendo puntual. Poniendo como médula, como base principal, la tierra, ¿no? La tierra y los derechos de los trabajadores. Entonces, en 1906 precisamente se va a tratar de dar el primer levantamiento popular por parte de los Magón, que pues no tiene gran éxito. No va a tener el éxito que ellos plantean. Sobre todo ellos lo que pensaban hacer en 1906 era vincular su organización con un levantamiento popular. ¿Dónde estaban viendo ese levantamiento popular? En Cananea. En la huelga de Cananea, en Sonora, muy cerca a la frontera de Estados Unidos, donde ven la oportunidad. Si nosotros unimos nuestra organización con nuestro proyecto, con nuestro plan y abrazamos este levantamiento espontáneo por parte del pueblo, entonces tal vez podemos hacer una revolución. Sin embargo, pues va a ser reprimida la huelga de Cananea. Sabemos que incluso va a haber intervención por parte de Estados Unidos con permiso del gobierno de Porfirio Díaz y el movimiento de Cananea se ve interrumpido, entonces el levantamiento revolucionario se ve, digamos que solo, no tiene el apoyo. Sin la base social. Sin la base social, y entonces pues no va a darse lo que esperaban. Sin embargo, queda ahí la manchita, queda ahí ya la expresión, la mechita que va encendiendo poco a poco estas expresiones. Después vamos a recordar que un año después pasa en Veracruz, ¿sí? En Río Blanco. En Río Blanco. Y que es resultado precisamente de que estos líderes obreros tienen acceso a estar leyendo el periódico Regeneración que viene desde Estados Unidos. Sí, y luego en 1908 va a haber otra nueva invitación por parte de los magonistas que ya a estas alturas ya están infiltrados, ya la policía sabe que están planeando y se detiene antes de que se dé el levantamiento en 1908. Pero vemos dos antecedentes fundamentales ya de intentos de levantamiento popular. Sabemos que ya hasta 1910, con la invitación de Francisco I. Madero, ¿no? con su plan San Luis Potosí, van a invitar a la población a darse un levantamiento y aquí sí se va a dar.
¿no? Se va a dar este levantamiento popular y entonces, ¿qué papel va a jugar los magonistas? Pues los magonistas van a decir, nosotros no le entramos con Francisco y Madero. ¿Por qué? Porque Francisco y Madero solamente está haciendo una invitación para una revolución política y no hay una revolución social. Correcto. Y su agenda va solamente con la figura demócrata, buscando la democracia en México y no está buscando la igualdad, un cambio de la estructura, una búsqueda de derechos laborales y la restitución de las tierras, que eso va a ser bien importante y se lo van a restregar meses después directamente los zapatistas, ¿no? Así es. Y de hecho, en 1911, Flores Magón y los hermanos y el los magonistas empiezan como un movimiento alterno, ¿no? Paralelo. Un movimiento paralelo que en 1911 dicen, vamos a desconocer a Francisco y Madero y más bien hacen una invitación popular, que es muy interesante este documento, porque lo que hace es pedirle a los campesinos que tomen las tierras, pedirle a los obreros que tomen las fábricas y pedirle a los pueblos que asuman su gobierno, que asuman un autogobierno completamente anarquista. Ahora sí, ya se ven ahí la filosofía, la ideología anarquista. Sin embargo, no va a encontrar eco en la sociedad. ¿Por qué? Porque en ese entonces el lema que estaba, porque incluso pues siguen ahí con esta cuestión de tierra y libertad, ¿no? ¿Cuál es el lema que va a tener resonancia en ese entonces? El sufragio efectivo, no reelección. De Madero. Digamos que el mal más próximo en ese entonces es la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Y como consecuencia, como segundos pasos, la sociedad le da poca importancia a la tierra y a la libertad y sobre todo a ese movimiento de los magonistas con ya ideas muy claras del anarquismo, donde bien comentas, van tomando tierras y precisamente en Baja California en 1911 hacen esto y piden que conforme vayan tomando las tierras se vayan compartiendo a nivel de cooperativa. O sea, ya hablar de cooperativismo en la frontera con Estados Unidos levanta las banderitas y ya estando Madero como presidente junto con Estados Unidos, los dos países se unen precisamente para irse contra el movimiento magonista, teniendo muy poca presencia, ¿no? Así es, y precisamente a estas alturas la lectura que se puede hacer de los magonistas ya en 1911 es, pues ya terminaron su fuerza, ya no tienen una organización, no tienen una base social. En realidad no se involucraron de lleno en la Revolución Mexicana, no encontraron el apoyo social y entonces la lectura es, pues se quedaron de lado, ¿no? Se quedaron completamente de lado. Sin embargo, lo que ya se ha descubierto a través de las investigaciones es que en realidad no se mueren las ideas de Flores Magón y de los magonistas en general. Ahí nada más hacer un matiz. Vale la pena mencionar que desde el inicio en el cual se exilian los hermanos Flores Magón solamente es Ricardo y Enrique. Jesús, siendo el mayor, decide quedarse en la Ciudad de México y sus ideas un poco más tranquilas, más conservadoras. Precisamente él termina siendo partícipe del gobierno de Francisco y Madero, termina siendo secretario de Gobernación en el gobierno maderista, ¿no? Así es. Mientras los otros hermanos, Enrique y Ricardo, están directamente combatiendo a través de la prensa combativa desde la Regeneración en Estados Unidos. Bueno, para cerrar el programa nos queda un poquito. 3 momentos importantes donde los magonistas van a precisamente a demostrar cómo se mantiene hasta cierto punto sus ideas vivas en la Revolución Mexicana. Donde van a tener ellos, digamos, una participación importante es en el levantamiento popular zapatista, precisamente en Morelos, donde van a tener varios reuniones, pues los magonistas van a mandar varios como embajadores, asesores. Precisamente son los ideólogos magonistas dentro del movimiento zapatista. Dentro del movimiento, entonces llegan con los zapatistas, este primer embajador, y ellos lo que van a hacer es una invitación para que los zapatistas desconozcan al levantamiento de Francisco y Madero, ¿no? Al principio ellos le van a decir a los magonistas que no, que muchas gracias por su participación, que ellos ya están comprometidos con Francisco y Madero. Sin embargo, unos meses después van a romper relación con Madero, que precisamente solamente buscaba un cambio político, no estructural. Y ahí se entiende el plan de Ayala como tal. El plan de Ayala.
Un segundo punto importante es cuando los magonistas precisamente le hablan a los zapatistas de que tengan mucho cuidado. Ya se había dado aquí la decena trágica en contra de este Madero. Y entonces ahí lo que van a hacer es pedirle que no se sumen a Huerta. Y por último, el momento donde invitan a este Magón a que venga a Morelos para que publique acá Regeneración. Sin embargo, no se va a dar esta situación y pues bueno, se nos acabó el programa. Ya vamos a tener que acabar estas ideas en otra situación, pero como podemos ver, las ideas de Flores Magón siguen y seguirán vivas. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Hasta luego. Hasta la próxima. 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.